Hola, ¿qué tal? Deseo que lo estéis pasando fenomenal. Hoy os voy a contar un cuento de los hermanos Grimm, Jacob y Uriel. Este cuento se llama Las tres hojas de la serpiente. Es un texto muy rico y podemos sacar muchísimas cosas de él. Ahora, es un cuento clásico que es probable que no sea muy conocido y este cuento refleja y refuerza los valores de la justicia, del compromiso, de la lealtad, de la esperanza. También nos habla de la forma en que las personas aman, de la ambición, en lo lícito que es forjarse un futuro mejor, tanto como tú quieras. Entonces espero os guste un montón como me ha gustado a mí. ¿Qué os parece si comenzamos? Venga, vamos allá. Bueno, la historia dice así. Había una vez un hombre tan pobre, pero tan pobre que apenas podía alimentar a su hijo. Aconteció un día que el joven le dijo a su padre: Padre, yo soy una carga para ti. Mejor será que yo me marche y busque la forma de ganarme el pan, la forma de ganarme el sustento. Al padre le pareció buena la idea, entonces bendijo a su hijo, le despidió y allí se fue su hijo con mucha pena y su padre también quedó con mucha pena. Sucedió por aquellos tiempos que el rey estaba en guerra contra un imperio muy poderoso. Entonces, el joven se alistó en el ejército y partió a la guerra. Apenas había llegado al campo de batalla, vio caer en la lucha a muchos de sus compañeros, incluso a su general. Entonces, él observó mucho y al contemplar el desánimo que había en los que aún quedaban vivos, él les animó, pero les animó con tanto fervor, que al final esos pocos que quedaban terminaron ganando la batalla. Al enterarse el rey de la victoria de su ejército, estaba muy agradecido, súper agradecido. Entonces recompensó a el joven con grandes tesoros y le nombró primero en su reino. Su Majestad, el rey, tenía una hija que era muy bella, pero era muy caprichosa. Ella solo quería casarse con aquel que jurase morir con ella. ¿De qué modo? Ella decía que si ella moría, a la otra persona, su esposo, lo debían enterrar con ella. Y si pasaba lo contrario, que el hombre muriera primero, pues ella iba a hacer lo mismo. Pues ella decía, ¿para qué quiere seguir viviendo la otra parte de la pareja si ya no va a estar, si ya no voy a estar yo o si ya no va a estar él? Pues si de verdad me ama, pues se tiene que morir conmigo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que ahuyentaba a todos sus pretendientes. Pero aquí pasó algo un poco curioso, porque el joven valiente, el joven guerrero, se quedó tan prendado e impresionado por la belleza de la joven que le pidió su mano al rey. Entonces, el rey le dijo: pero tú sabes lo que va a pasar, tú sabes la promesa que tienes que hacer. Y él le dijo: sí, lo sé, pero realmente le amo, ella es bellísima, yo lo acepto. Entonces el rey, pues, le dio la mano de su hija, la princesa. Pasado un tiempo, se celebró la boda y la pareja, pues, vivió
feliz. Ellos eran muy felices. Hasta que un día, la princesa contrajo una grave enfermedad a la que ningún médico de aquellas tierras podía encontrarle la cura. Entonces ella murió. De repente, su esposo, el príncipe, recordó la promesa que había hecho antes de casarse con ella. Y la sola idea de ser sepultado vivo le horrorizaba. Pero no había escapatoria. No había ninguna escapatoria porque él lo había prometido. Y así fue. Metieron a los dos en la sepultura real y el rey mandó no solo que tapiaran las aberturas, sino que también pusieran a centinelas en las puertas para cuidar que el deseo de la princesa pues realmente se cumpliera. Junto al féretro de la princesa había una mesa y sobre esa mesa había 4 velas, 4 gazas de pan y 4 botellas de vino. Sin lugar a dudas, el joven príncipe iba a morirse de hambre, porque cuando todo aquello terminara, se acabaran los víveres, pues ya no había más nada que hacer. Y ahí estaba él, dolorido, triste, en un rincón, comiendo un trocito de pan y bebiendo un pelín de vino, un sorbito. Pues su final ya estaba muy cerca. En un momento, con su mirada fija en la pared, vio salir de entre las piedras una serpiente. Esa serpiente iba directamente a donde estaban ellos. Entonces, él pensó que esa serpiente iba hacia el cadáver de la princesa. Y pensando que la serpiente iba a querer devorar el cadáver, sacó su espada y mientras bajaba su espada, la espada hacía ¡zas! ¡Zas! Él, con su voz alzada, decía: mientras yo viva, no la tocarás, no la tocarás. Entonces cortó a la serpiente en 3 pedazos. Inmediatamente después salió otra serpiente, que enseguida retrocedió, porque vio que su amiga estaba muerta. Entonces, pasados unos instantes, volvió a salir la serpiente con 3 hojas verdes en la boca. Cogió los 3 trozos de su amiga, la serpiente que estaba muerta, y lo aplicó en cada herida. Aplicó en cada herida una hoja. Inmediatamente esos trozos quedaron sanos y la serpiente que había estado muerta comenzó a moverse y las 2 se fueron juntas. Las 3 hojas quedaron en el suelo. Entonces al triste y desgraciado príncipe se le ocurrió que tal vez si utilizaba esas 3 hojas podía devolverle la vida a su princesa, a su esposa, así como la serpiente le devolvió la vida a la serpiente muerta. Entonces, ¿qué hizo? Cogió las hojas, le puso una en la boca y otras 2 en sus ojos. Y apenas había hecho esto, la sangre empezó a correr por sus venas. Su cara pálida adquirió color otra vez. Entonces de repente ella recuperó el aliento y dijo: ¡Oh, Dios! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estás conmigo, querida esposa?, contestó él. Y le dijo cómo había pasado todo esto y cómo él la había devuelto otra vez a la vida. Entonces le dio un poco de su vino, le dio un poco de su pan y cuando cogió fuerzas, pues empezaron a llamar en voz alta a los centinelas.
empezaron a golpear la puerta. Entonces los centinelas, al escuchar esto, pues fueron corriendo rapidito, rapidito, rapidito y se lo dijeron al rey. El rey bajó allí, abrió la puerta y allí los encontró, al príncipe y a la princesa, contentos, felices, sanos, fuertes. Y se alegró con ellos porque toda esa pena que habían pasado, pues había terminado. El príncipe cogió las 3 hojas de la serpiente y se las dio a su criado fiel y entonces le dijo: guárdamelas con el mayor cuidado y llévalas siempre contigo, pues quizás algún día podamos necesitarlas. El tiempo pasó y algo no estaba bien. La princesa tenía un comportamiento un poco extraño. Parecía como si su corazón ya no amara de la misma manera al príncipe. Entonces, el príncipe quiso emprender un viaje por mar para ir a ver a su familia y él pensaba que de esta manera iba a animar un poco a su esposa. Ambos embarcaron, pero en el barco la princesa poco a poco pues se olvidó de ese amor y de esa fidelidad hacia su esposo y comenzó a interesarse por el capitán de la embarcación. Un día, cuando el joven príncipe se hallaba durmiendo, la princesa llamó al capitán y le dijo: ven, coge a mi marido por la cabeza, perdón, tú mejor, cógelo por los pies, yo lo cogeré por la cabeza. Entonces lo cogieron y ¡zas! Cataplán, directo al agua el príncipe fue. Entonces la princesa le dijo al capitán: regresemos a casa y yo voy a decir que el príncipe se murió en el camino. Yo te voy a alabar delante de mi padre el rey, de tal manera que él va a consentir dejarme casar contigo y te va a ser heredero de todo el reino. Ay, 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 ellos no contaban con el criado, el fiel criado que guardaba las hojas y que había sido testigo de todo lo que había pasado allí. Rápidamente y cuidando de que no lo vieran, él bajó al agua en un bote a rescatar a su señor. Le sacó del agua, le aplicó las hojas de la serpiente en la boca y en los ojos y de repente el príncipe recobró la vida. Entonces los dos, el criado y el príncipe, se pusieron a remar. Día y noche remaban, remaban, remaban y remaban con todas sus fuerzas. Y lo hicieron con tal rapidez, pero tal rapidez, que llegaron al palacio antes que la princesa y el capitán, que también iban hacia el palacio, ¿recordáis? Muy bien. Su Majestad, el rey, muy asombrado al ver al príncipe regresar solo, le preguntó qué había pasado. Entonces el príncipe le contó todo con lujos de detalles. El rey no podía salir de su asombro. ¡Ah! ¿Cómo pudo pasar esto? Entonces, con gran enojo, decidió tomar cartas en aquel asunto. Entonces escondió al príncipe y al criado en una cámara secreta. Poco después, llegó la embarcación y la cruel princesa se presentó delante de su padre, el rey. Y éste le preguntó: ¿pero por qué regresas sola? El príncipe, tu marido, ¿dónde está? Ay, 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 padre querido, es que ha ocurrido una desgracia.
Durante el viaje, mi esposo de repente enfermó y murió, Padre mío. De no haber sido por la ayuda de el capitán de la embarcación, yo hubiera muerto también. Entonces el rey dijo: voy a resucitar a tu difunto esposo. Y abriendo la puerta de la cámara secreta, mandó salir a los dos hombres, príncipe y criado. Al ver la mujer a su marido, quedó tiesa, quedó petrificada, quedó paralizada, como si un rayo le hubiera caído sobre la cabeza. Y postrándose, le imploró perdón. Pero el rey dijo: lo siento, hija mía, no hay perdón. Tu esposo, el príncipe, se mostró dispuesto a morir contigo. Él te devolvió la vida, te cuidó. En cambio, tú le has asesinado mientras él estaba durmiendo. Entonces ahora debes recibir el pago que merece tu terrible e inaceptable acción. La princesa y el capitán de la embarcación fueron entonces embarcados en un navío perforado y llevados a alta mar, donde muy pronto los dos fueron tragados por las olas. Aquí se termina nuestro cuento y podríamos, si pensamos, podríamos desglosarlo y sacar varias cosas. En primer lugar, decidme si lo que ha acontecido en este cuento, en esta historia, no os suena familiar. Una familia pasando por una dura crisis económica, un joven que abandona el lugar donde nació, deja a su familia para ir en busca de un futuro mejor. ¿Os suena? ¿Cuántos al día de hoy, miles y miles y miles, se ven obligados ante estas situaciones? Él deja a su familia, su deseo es cambiar su vida y se va en busca de oportunidades. Luego nos podemos detener otra vez y pensar que es en el campo de batalla, en el medio de situaciones muy duras, donde este joven encuentra este sitio para desarrollar su destreza, sus habilidades personales. Y también nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando en nuestra vida tenemos mayores situaciones difíciles, mayores agobios, hay mayor dolor tal vez, pues es cuando nuestros sentidos se agudizan, nos ponemos a trabajar y nuestras mejores destrezas, nuestra mejor versión de nosotros mismos es cuando nos vemos obligados a sacar a flote, ¿no? Sin lugar a duda, este relato guarda muchísima similitud con lo que pasan las personas al tener que emigrar a otras tierras. También por un momento podemos pensar que el joven, al aceptar la recompensa, los tesoros, la posición por parte del rey, al aceptar aquellas pequeñas cosas, en realidad lo llevaron a una situación más difícil, que incluso se vio frente a la muerte misma. Entonces, pues debemos a veces tener cuidado con esas decisiones que vamos tomando y que nos van minando en realidad, porque tienen un final que es casi de muerte, ¿no? de destrucción para nosotros mismos. También podemos pensar que a veces cuando nos enfocamos solo en lo negativo, cuando a veces nos enfocamos solo en lo que nos hace falta,
en última instancia todo eso se vuelve en contra de nosotros, ¿no? Por eso debemos tener cuidado, debemos encontrar el equilibrio, porque esas cosas pues nos van minando poco a poco. A veces somos como caballos que vamos así y solo nos enfocamos en lo negativo. Solo quiero esto, yo voy a por esto, que está bien que tengamos una visión y un propósito en la vida, ¿no? Pero tenemos que encontrar el equilibrio. Tenemos que procurar, siempre procurar el equilibrio. Estar agradecidos por lo que tenemos e ir a por más, pero siempre con equilibrio. A veces no valoramos para nada las cosas que tenemos, las cosas que hemos conseguido. Damos por sentado muchas otras, ya sea en cuanto a las cosas materiales, las cosas tangibles, o también en cuanto a sentimientos, ¿no? En cuanto a las relaciones personales, en cuanto a las relaciones amorosas también. Es algo interesante para pensar. Podemos seguir también desglosando el texto y absolutamente todas, he de decir que todas nuestras acciones tienen consecuencias, todas nuestras acciones. Si nosotros obramos bien, pues las consecuencias van a ser buenas. Si nosotros obramos mal, pues las consecuencias van a ser negativas. Por lo tanto, pues alerta. Alerta con las decisiones que tomas. Piensa, sé sabio, medita, no te apresures, evalúa las opciones, porque absolutamente todo lo que hacemos tiene consecuencias. Aún no tomar decisiones es tomar una decisión, ¿no? Entonces es algo que nos debe mantener alerta. Y he pensado mucho acerca de la fidelidad del príncipe hacia la princesa y he llegado a la conclusión que la respuesta, la única respuesta a una gran fidelidad debe ser siempre otra gran fidelidad, ¿no? Fidelidad recíproca, nunca la traición. Es la única respuesta, no hay más en este asunto, ¿no? Y eso también me llevaba a pensar, ¿qué tipo de amor? ¿Cómo es el amor que profesas? En todo tipo de relaciones, filiales, personales en general, sentimentales. ¿Cuál es el tipo de amor que profesas? ¿Es un amor interesado? ¿Es egoísta? ¿Es caprichoso? ¿O por el contrario, para ti el amor es tal vez darte, es una decisión diaria de seguir adelante, de invertir en una relación y trabajar en ella porque un día hiciste un pacto, o a la primera cosa negativa que tú ves, pues te rajas? ¿Qué clase de amor profesas? Eso piénsalo. Y en cuanto a la justicia del rey, es muy profundo, ¿no? Al día de hoy, que estamos en un mundo donde por un lado se nombra mucho la justicia, se hacen muchas cosas en nombre de la justicia, pero por otro lado es tan injusto, la justicia a su vez es tan injusta. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. A cada uno lo que le corresponde. Pero claro, el cuento nos hablaba de la hija del rey. Entonces es difícil cuando en la justicia pues ya tenemos intereses personales. ¿Cuán difícil es impartir justicia? Esto pasa a nivel de países, a nivel mundial. Es muy difícil, ¿no? Porque cuando, vuelvo y repito, cuando ya la justicia está influenciada por intereses personales, pues mal asunto. En cambio, aquí en este rey tenemos un muy buen ejemplo, porque él no se dejó influenciar por sus sentimientos, los sentimientos de amor naturales que tenía hacia su hija, sino que fue totalmente imparcial,
a pesar de. Y eso también nos puede servir a nosotros y podemos aplicarlo también en nuestra vida, ¿no? De intentar en nuestra vida ser lo más, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, ser lo más justo que podamos, ¿no? A pesar de. Ya cuando nuestros intereses los mezclamos, ahí se complica la situación. Y bueno, podríamos sacar muchísimo más, muchísimo más, pero se alargaría también muchísimo más el vídeo. Entonces, hasta aquí es mi reflexión. Considero que es más que suficiente para hacernos salir un poco de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, ¿no? Hacernos salir de nuestra comodidad y pensar, poner nuestros cerebros a trabajar. Nada más y un saludito y hasta el próximo cuento. Adiós.